En esta primera práctica vamos a conocer elementos esenciales en nuestra hoja de cálculo. Sabemos que Excel es un programa que nos permite trabajar con hojas de cálculo. Esta hoja de cálculo pertenece a un libro y este libro, cuando nosotros abrimos lo que es Microsoft Excel, nos aparece el primer archivo automáticamente con el nombre de libro 1. Hasta que nosotros cambiemos el nombre, lo guardemos, va a cambiar el nombre del libro 1 por el que nosotros asignemos. El libro de trabajo contiene hojas y estas hojas de cálculo aparecen aquí en la barra de etiquetas y nos da por default una hoja de cálculo. Yo puedo agregar más hojas de cálculo dando clic en el botón de más y me va a ir agregando todas las hojas de cálculo que yo necesite. Las columnas, estas hojas de cálculo se dividen en columnas y filas. Las columnas las identifica por las letras A, B, C y D y así sucesivamente hasta llegar a la columna X, F, D. Las filas las identifica por números 1, 2, 3 y así hasta llegar a 1.048.576 filas. La hoja de cálculo está dividida en celdas y las celdas son las intersecciones de las columnas con las filas. La celda activa es la que se observa en este recuadro. Un rango de celdas es un conjunto de celdas seleccionadas. Por ejemplo, yo estoy en esta celda activa y esta se llama C3. ¿Por qué C3? Porque se encuentra en la columna C con la fila 3 y para saber cuál es su nombre también, al estar seleccionada en el cuadro de nombres aparece C3. Si yo me cambio a otra, esta va a ser la celda E3. Para el rango de celdas simplemente basta con que yo dé clic en la celda activa y arrastro con el mouse sin soltar el botón izquierdo hacia donde yo deseo seleccionar el rango. Este es un rango de celda activa y yo le puedo poner a ese rango de celdas un nombre. Le puedo poner de E3 a I10. La barra de etiquetas ya habíamos visto que nos permite agregar lo que son hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo por default Excel le pone hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Si nosotros queremos cambiarle el nombre a esta hoja de cálculo, basta con que des doble clic sobre el nombre de la hoja o en la etiqueta y pones el texto de la hoja. Doble clic. O bien también lo puedes hacer dando clic derecho sobre la etiqueta y elegir la opción cambiar nombre. Las etiquetas también se pueden colorear para poder identificarlas. Basta con que le des clic derecho, color de las pestañas, y le puedes aplicar un color. Bien, las celdas permiten introducir valores o datos. Si yo quisiera poner el nombre de CETIS 123, cuando yo termine de escribir oprimo la tecla Enter
y al dar enter acepta el dato texto. Si se dan cuenta, este texto lo alinea hacia la izquierda. Si yo pongo el valor 500, el número 500, puedo oprimir enter para que lo acepte o para que se introduzca esa celda, o bien dar clic en la flechita donde dice introducir. Y si se dan cuenta, lo que hace es alinearse hacia la derecha. Aquí es donde nosotros distinguimos que este es un texto, SETI 123, y 500 es un valor numérico. Bien, como en todo programa de Office, Excel nos va a permitir abrir archivos, guardar archivos, o bien abrir nuevos libros. Para ello nos vamos a archivo, tenemos la opción de abrir, de guardar o de nuevo. Si yo quisiera un nuevo libro, simplemente doy clic en nuevo y me lleva a varias opciones, a lo que es un libro en blanco o bien alguna plantilla sugeridas. En este caso daríamos el libro en blanco, ¿sí? Y por default se abre un libro nuevo, y si se dan cuenta en la barra de títulos me pone ahora libro 2, ¿sí? Si yo deseo guardar este libro, simplemente me voy a archivo, elijo la opción guardar, o bien en el disquito doy clic en guardar. Me pide la ubicación donde lo voy a guardar. Hay que tener muy en cuenta esto porque a veces no nos damos cuenta en dónde estamos guardando, y nos va a pedir el nombre del libro. Le voy a poner, por ejemplo, parcial 1. Estoy guardando en ofimática parcial 1 y le doy clic en guardar. Cuando yo guardo, en lugar de libro 2, ya pone el nombre que yo le asigné al libro, parcial 1. Podemos cerrar este libro, sí, en archivo, y nos vamos a la opción cerrar, ¿sí? Bien, ya vimos lo que son las celdas y la selección de rangos. Cuando yo selecciono un rango de celdas, suponiendo que quiero seleccionar este rango de celdas, simplemente que sea de la C2 a la G11, vuelvo a repetir, damos clic en la celda. Si se dan cuenta, aparece el icono del puntero, la forma del puntero como una cruz en blanco, y eso indica que puedo seleccionar esa celda. Oprimo el botón izquierdo del ratón y arrastro hacia donde yo quiero mi selección, ¿sí? Voy a poner un color de relleno a esa celda, y esas son la selección de celdas adyacentes, es decir, de forma continua, pero también nos da la posibilidad de que yo pueda seleccionar celdas que están de forma continua. Por ejemplo, en la columna I yo voy a seleccionar esta celda, voy dejando una, voy haciendo mi selección. Para esto no lo puedo hacer de manera como la explicación anterior, sino lo que tengo que hacer es seleccionar la celda, sin dejarlo de oprimir la tecla control, doy clic en la que quiero, si se dan cuenta la va seleccionando, en la que quiero, y así de esta manera estoy haciendo una selección de celdas que no son continuas, que están separadas, y de esta manera yo le puedo, por ejemplo, asignarle un color. Entonces la diferencia es que cuando son continuas simplemente doy clic y arrastro hacia el rango que yo deseo, y cuando son separadas tengo que apoyarme con la tecla control para ir dando clic sin soltar control. Voy dando clic a las celdas que deseo seleccionar. Bien, también Excel nos da la posibilidad de seleccionar toda una columna. Sabemos que una columna empieza desde la fila 1 hasta la fila 1.000.000, ¿sí? Para seleccionar todas esas filas simplemente basta con que yo coloque el puntero del mouse sobre la letra de la columna deseada seleccionar,
aparece la flechita negra, doy clic y se selecciona toda la columna. Para la selección de la fila es lo mismo, simplemente doy clic en la fila, en el número de la fila que quiero seleccionar, doy un clic y selecciona hasta el final. Si yo quisiera seleccionar dos columnas, por ejemplo la A, la C y la E, hago el mismo procedimiento que hice cuando se seleccionó las celdas separadas. Seleccioné la columna A, oprimo control, doy clic en la columna C y en la columna E. Si se dan cuenta, de esta manera estoy seleccionando las celdas, las columnas. Lo mismo sucede con las filas. Yo selecciono la fila deseada, oprimo control, sin dejar de oprimir control voy seleccionando las filas que yo deseo seleccionar. Ahora bien, si deseo seleccionar toda la hoja, lo puedo hacer de dos maneras. Si ustedes observan en la hoja de cálculo, en la columna A y la fila 1, en la parte superior izquierda hay un pequeño cuadrito, un pequeño triangulito. Este me indica que al dar clic estoy seleccionando toda la hoja de cálculo, ¿sí? Otra forma de seleccionar toda la hoja de cálculo es con una combinación de teclas. Con la combinación de teclas Control E. De esta manera yo puedo seleccionar toda la hoja de cálculo. Bien, voy a pasarme a otra hoja para hacer más visible. Vamos a suponer que tenemos aquí estos valores numéricos y estos lo necesito que estén en la columna D. Como son 3, pues puedo capturarlos y no hay problema, pero imagínense si fueran 100, no voy a estar capturando los 100. La ventaja que tenemos en todos los programas de Office es que nos permite copiar y pegar, ¿sí? Para esto selecciono este rango de celdas, doy clic en el botón de copiar o bien utilizo la combinación de teclas Control C. Si ustedes observan, aparece ya ese rango de celdas punteados. Quiere decir que ya están copiados en el portapapeles. Lo único que tengo que hacer es indicarle dónde deseo copiarlo. Voy a dar en este caso en la celda F2 y ahí es donde yo deseo copiarlo. Con Control V o bien dando clic en el botón pegar, ahí es donde podemos hacer la acción de pegar. Volvemos a repetir el proceso. Ahora voy a hacerlo con letras A, B, C. Estas las necesito que estén en D7. Para esto hago la selección, voy a copiar, selecciono la celda D7 y doy clic en pegar. De esta manera estamos copiando contenidos de celda. La práctica para esta actividad se necesita que hagas todas estas acciones que yo te he explicado en este video. Gracias.